Luces rojas y azules pintaban mi entrada en patrones caóticos mientras observaba cómo Brandon Miller, de 17 años, era esposado. El chico prácticamente gritaba a los agentes, su voz quebrándose de indignación mientras voceaba sobre sus derechos y cómo su madre les haría perder el trabajo. Mientras tanto, yo me mantenía calmado junto a mi prístino Lamborghini Huracán amarillo, explicándole al agente principal exactamente lo que había sucedido. Los vecinos emergieron de sus casas como polillas a una llama, reuniéndose en las aceras y espiando por las ventanas. Sus conversaciones susurrantes creaban una sinfonía de incredulidad de que Karen Miller, nuestra tiránica presidenta de la JOA, hubiera criado a un hijo capaz de un comportamiento criminal tan descarado. 3 meses antes, me había mudado a Willowbrook Estates con nada más que emoción y mi amado Lamborghini. El exclusivo vecindario parecía perfecto con sus céspedes cuidados, aceras prístinas y la promesa de una vida suburbana tranquila. Mi negocio de consultoría tecnológica finalmente había llegado al punto en que podía pagar tanto la casa como el auto de mis sueños, y sentía que realmente lo había logrado. Las primeras semanas pasaron sin incidentes mientras me establecía en mi nueva rutina, admirando cómo se veía mi Lamborghini estacionado en la entrada circular de mi casa en la esquina. Entonces Karen Miller se presentó y todo cambió. Apareció en mi puerta principal una mañana de martes, vistiendo una chaqueta color crema y llevando un portafolio de cuero que gritaba autoridad. Karen tenía sus últimos 40 años, con el cabello rubio perfectamente peinado y el tipo de sonrisa que nunca llegaba realmente a sus ojos. Se presentó como la presidenta de la JOA y me dio la bienvenida al vecindario con toda la calidez de un auditor fiscal. Su mirada seguía desviándose hacia mi Lamborghini, y prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza. Hizo varios comentarios sobre el auto siendo bastante ostentoso para una comunidad tan tranquila, sugiriendo que quizás podría considerar estacionarlo en el garaje para mantener los estándares estéticos del vecindario. La sutil desaprobación inicial de Karen rápidamente escaló a una campaña a gran escala contra mi vehículo. En 2 semanas, recibí mi primera advertencia formal, citando una cláusula vaga sobre vehículos que podrían perturbar la atmósfera pacífica de la comunidad. La carta estaba mecanografiada profesionalmente en el membrete oficial de la JOA y firmada con la elaborada firma de Karen. Cuando investigué los reglamentos reales de la JOA, descubrí que la cláusula a la que se refería estaba redactada tan ampliamente que teóricamente podría aplicarse a cualquier vehículo que no fuera beige o gris. Decidí ignorar la advertencia, pensando que eventualmente encontraría algo más en que obsesionarse. Me equivoqué. Karen redobló su cruzada, enviando cartas cada vez más agresivas sobre quejas de ruido, supuestas violaciones de velocidad y preocupaciones sobre el auto atrayendo atención no deseada a nuestras calles tranquilas. Cada carta venía con multas progresivas, comenzando en 50 pesos y escalando hacia 200 pesos. Lo que realmente captó mi atención, sin embargo, fue su hijo Brandon, que había empezado a aparecer cada vez que su madre y yo teníamos nuestros enfrentamientos en la entrada. El chico me rodeaba cerca, escuchando atentamente mientras Karen me regañaba sobre estándares comunitarios y valores de propiedad. Brandon era alto para su edad, con un aire de privilegio que me ponía la piel de gallina. La situación alcanzó un punto de ebullición una tarde húmeda y calurosa de un jueves a finales de agosto. Estaba lavando mi Lamborghini en la entrada cuando Brandon se me acercó solo por primera vez. Se pavoneó con la confianza de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales. Su pecho inflado y su barbilla levantada con desafío. Sin ningún preámbulo, exigió que le entregara las llaves de mi auto, alegando que, dado que su madre era dueña de la JOA, ella técnicamente era dueña de todo en la comunidad, incluido mi vehículo. El puro descaro de su declaración me dejó sin palabras por un momento. Cuando finalmente encontré mi voz, no pude evitar reírme ante lo absurdo de su demanda. Le expliqué a Brandon que la presidencia de la JOA no otorgaba derechos de propiedad sobre los bienes personales de los residentes y que su comprensión tanto de la ley de propiedad como de la autoridad de su madre era fundamentalmente defectuosa. El rostro del chico se puso rojo brillante mientras mi risa continuaba, y comenzó a gritar sobre cómo me arrepentiría de faltarle el respeto a su familia. Se alejó furioso hacia su casa, pero no sin antes volverse para gritar que no tenía idea de lo que su madre era capaz cuando alguien se interponía en su camino. Esa noche, alrededor de las 2:30 de la madrugada, me despertaron ruidos extraños provenientes de mi entrada. Vivir solo me había hecho hiperconsciente de los sonidos inusuales, así que inmediatamente agarré mi teléfono para revisar las transmisiones de las cámaras de seguridad que había instalado después de que comenzó el acoso de Karen.
Lo que vi en la pantalla hizo que mi sangre se helara. Brandon estaba agachado junto a mi Lamborghini con lo que parecía una palanca y un destornillador, claramente intentando forzar la entrada al vehículo. Sus movimientos eran torpes pero decididos, y ya podía ver arañazos formándose en la manija de la puerta donde había estado haciendo palanca. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911, susurrando al despachador sobre el robo en progreso. La operadora me aseguró que las unidades estaban siendo despachadas inmediatamente y me aconsejó quedarme dentro y continuar monitoreando la situación de forma remota. A través de mi transmisión de cámara, vi a Brandon frustrarse cada vez más mientras mi sistema de seguridad del auto resultaba más sofisticado de lo que había anticipado. Él seguía mirando hacia su casa como esperando refuerzos, pero las ventanas de Karen permanecían oscuras. El chico claramente había decidido tomar el asunto en sus propias manos sin consultar a su madre. Las sirenas policiales sonaron a la distancia, volviéndose más fuertes cada segundo. Brandon debió escucharlas también, porque de repente se puso de pie y comenzó a mirar alrededor frenéticamente, pero en lugar de correr, redobló sus esfuerzos, atacando la puerta de mi auto con renovada desesperación. Cuando el primer coche patrulla dobló la esquina con su foco brillando, Brandon aún estaba parado junto a mi Lamborghini con las herramientas en las manos. Asterisco infraganti en el acto de intento de robo de auto de gran cuantía. La voz del agente retumbó en el vecindario mientras ordenaba a Brandon soltar las herramientas y alejarse del vehículo. Lo que sucedió después fue casi cómico en su previsibilidad. Mientras los agentes se acercaban con las manos en sus armas, Brandon comenzó a gritar sobre quién era su madre y cómo ella dirigía todo el vecindario. Insistió en que solo estaba recuperando la propiedad de su familia y que los agentes enfrentarían graves consecuencias por interferir en asuntos de la JOA. El agente principal, un veterano con las sienes encanecidas que claramente había tratado con adolescentes con derecho antes, permaneció completamente impresionado por las amenazas y conexiones de Brandon. En minutos, el chico estaba esposado mientras yo proporcionaba las imágenes de seguridad como evidencia. Karen apareció en su bata y pantuflas justo cuando su hijo era cargado en la parte trasera de un coche patrulla. Comenzó a chillar a los agentes sobre arresto falso y acoso policial, exigiendo que soltaran a su hijo inmediatamente. Cuando se dio cuenta de la magnitud de la evidencia contra Brandon, cambió de táctica y comenzó a culparme por de alguna manera tenderle una trampa a su hijo inocente. Según la lógica retorcida de Karen, yo había deliberadamente estacionado un auto caro en mi propia entrada específicamente para tentar a su hijo a un comportamiento criminal. Los agentes escucharon su diatriba con paciencia profesional antes de explicar que el intento de robo de auto de gran cuantía era un delito grave, independientemente de las circunstancias. Los cargos contra Brandon fueron presentados en 48 horas, intento de robo de auto de gran cuantía, daño criminal y destrucción de propiedad. Los arañazos en mi Lamborghini costarían más de $3,000 reparar, llevando el daño a la propiedad a territorio de delito grave. Karen contrató a un abogado caro y comenzó a hacer amenazas sobre contrademandas y difamación, pero las imágenes de seguridad eran inequívocas. Su hijo había sido captado en cámara intentando robar mi auto con herramientas de robo, y ninguna maniobra legal podía cambiar esos hechos. Las verdaderas consecuencias comenzaron a acumularse rápidamente. Otros vecinos comenzaron a presentarse con sus propias historias sobre el abuso de poder de Karen y el comportamiento cada vez más agresivo de su hijo en la comunidad. La Junta de la JOA convocó una reunión de emergencia para abordar la situación, y Karen se encontró enfrentando un voto de no confianza de las mismas personas que había aterrorizado durante años. Las noticias locales se hicieron eco de la historia sobre la presidenta de la JOA cuyo hijo intentó robar el Lamborghini de un residente. Y la reputación profesional de Karen comenzó a desmoronarse cuando su empleador se distanció del escándalo. Brandon fue sentenciado a 18 meses de detención juvenil y se le ordenó pagar la restitución completa por el daño a mi vehículo. Cuando el juez leyó la sentencia, Karen soltó un aullido que resonó en la sala del tribunal, su rostro desmoronándose al darse cuenta de que su hijo pasaría el próximo año y medio tras las rejas por su estupidez con derecho. La Junta de la JOA ya la había votado fuera por un margen de 8-1, con solo la propia Karen emitiendo el voto disidente en un intento patético de salvar su posición. Sus vecinos, una vez acobardados bajo su gobierno tiránico, ahora hablaban abiertamente sobre su abuso de poder y el ambiente tóxico que había creado en Willowbrook Estates. El periódico local publicó un artículo de seguimiento titulado, "Expresidenta de JOA enfrenta demanda civil tras arresto de hijo".
detallando cómo 3 familias estaban emprendiendo acciones legales contra Karen por acoso y abuso de su posición. Su empleador, un prestigioso bufete de abogados del centro, le había pedido discretamente su renuncia después de que los clientes comenzaran a preguntarse si querían ser representados por alguien cuya familia salía en los titulares por intento de robo de auto. La imagen cuidadosamente construida de autoridad suburbana de Karen se había derrumbado por completo, dejando atrás nada más que facturas legales y humillación pública. Mientras el alguacil se llevaba a Brandon esposado, Karen se volvió para mirarme con odio una última vez, sus ojos llenos de ese tipo de odio que viene de alguien que nunca ha sido responsable de sus acciones, pero sus amenazas y tácticas de intimidación no significaban nada ahora, reducida a la rabia impotente de una mujer que finalmente había descubierto que las consecuencias reales existen más allá de su pequeño reino de regulaciones de buzones y requisitos de altura del césped.